Hey, un saludo muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video del canal y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy bacano que son los modos semiautomáticos de nuestras cámaras y cómo podemos usarlo para fotografía de naturaleza. Vamos a ver si estos modos nos hacen mejores fotógrafos o nos hacen peores fotógrafos, ya que hay mucha gente que defiende solo el modo manual a la hora de hacer fotografías y vamos a ver que en algunas disciplinas fotográficas pues esto no es del todo cierto. Entonces vamos a ver en este caso desde mi experiencia, ¿para qué usamos estos modos en fotografía? Y bueno, ya entrando en materia, para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Berrío, soy fotógrafo de naturaleza hace poco más de 10 años y esto es lo que realmente me apasiona, fotografiar naturaleza, aunque hago otro tipo de fotografía, pero en este caso el canal siempre ha estado más enfocado en fotografía de naturaleza y eso es de lo que más vamos a hablar. Aunque quien quita si en algún momento podamos hablar de otras disciplinas que practico como lo son la fotografía gastronómica, que es algo muy interesante. Si les interesa, no sé, me podrían dejar aquí abajo en los comentarios si vemos en algún momento videos sobre fotografía gastronómica. Pero bueno, entrando en materia, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar sobre esos modos semiautomáticos que muchos puristas en la fotografía, muchas personas que tienen buen conocimiento y que comparten conocimiento, hablan tan mal de él. Y realmente es un modo que a mí me gusta mucho y que uso en algunas disciplinas como tal. Y bueno, entremos en materia de una vez. Vamos a hablar sobre el modo S o TV, dependiendo de la cámara o de la marca de nuestra cámara, va a ser uno u otro. Y vamos a ver de qué trata. Este modo nos da, normalmente se conoce pues como prioridad a la velocidad o prioridad al tiempo de obturación. En este modo lo que podemos hacer es decirle a la cámara con qué velocidad queremos trabajar y dejar que ella decida por nosotros el diafragma a usar. Entonces ya va a depender de la medición de la luz que haga nuestra cámara cuál va a ser el diafragma que va a usar. Tenemos también el modo A o AB que nos hace referencia a la apertura. Entonces, en este caso, el anterior que vimos nos da prioridad a la velocidad, en este caso nos da prioridad a la apertura, lo cual nosotros le decimos a la cámara cuál es la apertura con la que queremos trabajar y la cámara decidirá por nosotros el tiempo de obturación o la velocidad de obturación que le va a poner a esta. Por último, vamos a hablar del modo M, el modo Master. No mentiras, realmente se llama el modo manual. En este modo lo que hacemos es que nosotros manipulamos totalmente todos los parámetros de la cámara y no dejamos que ella interfiera con lo que nosotros queramos buscar. Entonces este es el modo más importante y el que realmente yo les recomiendo a todos aquellos que estén iniciando en fotografía. Ese es el modo en el que tienen que aprender y ya cuando aprendan, pues realmente sí podríamos ingresar o ir tocando los otros modos semiautomáticos. Se preguntarán entonces ustedes, ¿para qué modos podríamos utilizar los modos semiautomáticos o los modos manuales en fotografía de naturaleza? Y desde mi experiencia, que es lo que vengo a compartir con ustedes aquí en el canal, es hablarles un poquito más o menos yo cómo los uso para que ustedes tengan una idea, una guía y sepan más o menos cómo pueden utilizarlo en su tipo de fotografía. Entonces, el modo S o TV, recordemos que este es un modo que se enfoca principalmente a la velocidad o tiempo de obturación. Esto es un modo que aplico muy seguido en fotografía de aves y de fauna, ya que yo le digo a la cámara a qué velocidad, a qué tiempo de obturación quiero trabajar y la cámara ya se va a encargar de organizar el diafragma. Entonces, dependiendo de las condiciones de luz, lo normal es que el diafragma va a ser lo más abierto posible porque en la fotografía de fauna y naturaleza las condiciones de luz no son siempre como las más idóneas. Entonces, lo que tengo que garantizar yo es el tiempo de obturación para que la escena me quede completamente congelada. O bueno, al menos si eso es lo que estoy buscando, que no me vaya a quedar el pajarito o el animalito movido, porque pues realmente ya no tendría una fotografía, tendría un borrón y realmente no nos serviría para mucho. Entonces, ese modo S o TV lo uso mucho para fotografía de aves y de fauna. En fotografía de paisajes podemos usar el otro modo, que es el A o AB. Recordemos que estos modos es dependiendo de la marca, será uno u otro para que ustedes lo configuren en su cámara. Entonces, ¿este modo en qué lo uso? Este modo normalmente lo uso en fotografía de paisaje. Y ustedes dirán, ve, en fotografía de paisaje también lo puedo usar en manual. Pues normalmente es en manual. Sí, claro, pero también podríamos usar ese modo semiautomático de prioridad al diafragma o prioridad a la apertura. Ya que aquí en fotografía de paisaje lo normal es que usemos un trípode
y si usamos trípode el tiempo de obturación realmente pues no importa tanto. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es qué profundidad de campo vamos a tener, eso lo manejamos con el diafragma, entonces por eso le damos prioridad a manejar este aspecto y nos olvidamos totalmente del tiempo de exposición, ya que nuestra cámara va a estar anclada encima de un trípode. Ojalá sea un buen trípode para que no se nos mueva y con eso lograremos la fotografía que queremos sin necesidad de estar manipulando también el tiempo de obturación. Entonces es una vía muy rápida de hacer fotografía de paisaje para cuando tenemos una condición de luz perfecta, por ejemplo un amanecer, una hora dorada que dura tan poco, entonces podríamos utilizar estos modos para adelantarnos y hacer mucho más eficiente la toma de la fotografía. Y bueno, el modo manual también lo uso mucho en fotografía de naturaleza, pero más específicamente, como lo mencioné ahorita, en paisaje, pero lo uso especialmente en fotografía nocturna y en macrofotografía. Para estos dos tipos de fotografía sí uso este modo manual, ya que las condiciones de luz son bastante complicadas y prefiero tener yo totalmente el control de la escena. ¿Y por qué uso M en fotografía macro? Entonces les voy a comentar más o menos el por qué uso el modo manual en fotografía macro. Y es que como normalmente en fotografía macro utilizamos mucha luz artificial, normalmente es un flash con un difusor, en este tipo de fotografía, según la intensidad que yo pueda regular en el flash, voy a tener que manejar los otros parámetros. Normalmente cuando disponemos de un lente macro, cerramos mucho el diafragma. Estamos hablando de que lo podemos cerrar entre f11 y f22 dependiendo del lente, pero entonces estamos cerrando mucho la capacidad de adquirir luz del sensor, por ende tenemos que iluminar con luz artificial. Y en fotografía nocturna suelo usarlo porque como estamos hablando es fotografía de noche. Entonces en esta fotografía nocturna sí o sí necesito tener la mayor cantidad de control posible sobre la escena, ya que dependiendo del tipo de foto que esté haciendo, si estoy haciendo rastro de estrellas voy a necesitar un tiempo de obturación diferente, si estoy haciendo vías lácteas otros parámetros diferentes en la cámara, y si estoy haciendo paisaje nocturno sin vía láctea, solamente con estrellas o algo que me imagine pues jugando con light painting o todas estas cosas, voy a depender de factores diferentes en la cámara y por ende parámetros específicos. Entonces por ese motivo acostumbro a usar en fotografía nocturna el modo M. Y bueno, en cuanto al ISO les tengo un truquito que les puede servir mucho y les puede facilitar mucho más la fotografía, que es utilizar el ISO automático en conjunto con estos modos semiautomáticos. Entonces del triángulo de la exposición que normalmente estamos hablando de diafragma, tiempo de exposición e ISO, podríamos solamente manipular uno de los dos, uno de los tres, perdón, y dejar los otros dos que los decida la cámara. Entonces, en lo bueno del manejo del ISO es que nosotros podríamos decirle a la cámara qué rangos de ISO creemos nosotros convenientes para que ella se mueva en esos rangos y no nos suba de más para que la foto de pronto no nos quede con mucho ruido digital. Entonces, más o menos en ese orden de ideas, yo que les recomiendo, si vamos a trabajar con ISO automático, yo consideraría que debemos de tener en cámaras micro 4 tercios un máximo de ISO de 1600, en cámaras APS-C un ISO máximo de 3200 y en una cámara full frame un ISO máximo que vaya entre 6400 y 12800 dependiendo de la cámara y dependiendo de la cantidad de ruido que este sensor sea capaz de manejar. Y listo, a todas estas, ¿cuáles son los modos que uso yo? Yo creo que ya se pueden ir dando cuenta más o menos cuáles son los que uso, pero por ejemplo, para los que no lo hayan captado, no mentiras, para que ustedes se hagan una idea de qué hay detrás en la configuración de mi cámara a la hora de hacer las fotografías, normalmente uso el modo para fotografía de fauna y aves, el modo S o TV. En el modo que damos prioridad a la velocidad y como lo expliqué anteriormente, es para garantizar que el bichito que esté fotografiando me quede pues totalmente quieto y no me vaya a caer un borrón porque no tendría foto. En macro ya sabemos y nocturno ya sabemos que sí o sí uso M, y en paisaje me gusta usar M o prioridad a la apertura dependiendo de qué tan cogido de tiempo esté, porque a veces llego a la locación y la luz está muy hermosa o el instante duró muy poquito y me toca coja el trípode, ponga la cámara, arme rápido y fotografía que ya se va a ir la luz perfecta, la luz más bonita que yo haya podido ver según que yo haya podido ver en ese momento.
Entonces uso ese modo que me permite configurar la cámara más rápido. Y bueno, como conclusión de este video, ¿qué les podría decir, muchachos? Pues estos modos son muy buenos utilizarlos siempre y cuando ustedes ya tengan un poco de conocimiento y sepan manejar su cámara en modo manual, o al menos tengan claro cómo funciona el triángulo de la exposición, porque es muy bueno usar modos semiautomáticos, pero es bueno usarlos más aún cuando tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo. Y hablando del modo manual, el modo manual no los va a hacer mejores fotógrafos. Eso ténganlo en presente, no va a pasar así. Realmente ustedes no van a mejorar porque solo usen su cámara en modo manual. A veces tenemos un pajarito, los que hacen fotografía de aves, que pasa de luz a la sombra en un momentico, en un instante, y eso volver a configurar la cámara, esos segundos que podemos perder configurando la cámara, significaría que estaríamos perdiendo esa fotografía que de pronto podría ser la mejor fotografía de su vida. Entonces, usar estos modos semiautomáticos les va a servir mucho y ahí les dejo la tarea. Ustedes deciden, ¿los usan o no los usan? Recomendación siempre, no se olviden, primero aprendamos a manejar la cámara en modo manual. Y bueno, no siendo más, me despido, nos vemos en otro video y hasta la próxima. Chao, chao.